se evalúa, ¿no? En este caso las instituciones financieras evalúan si es posible otorgar o no otorgar el crédito según los aspectos que ellos toman en cuenta, ¿no? Entonces, una de las herramientas más populares para poder evaluar los créditos son las 3 Cs. ¿Cuáles son las 3 Cs que ellos evalúan? ¿Alguien ha escuchado acerca de las 3 Cs? ¿Sí? ¿Alguien? Nadie. Cuando hablamos de las 3 C, hablamos de carácter, capital y capacidad. Primero, el carácter es cómo un cliente maneja las obligaciones financieras frente a los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo vas a manejar tu situación financiera, si eres cumplido, no eres cumplido, cómo te has comportado con créditos anteriores. Ahora, si eres nuevo, esa es tu primera prueba que vas a pasar, ¿no? De acuerdo cómo va a ser tu comportamiento crediticio en este crédito actual que vas a tener. Ahora, si analizas si has realizado los pagos con puntualidad, si es que has tenido reclamos, si es que has tenido inconvenientes, de repente has pagado el crédito antes o si has pagado el crédito con moras. Entonces, se evalúa todo eso, cómo has sido como cliente en tus primeros créditos. ¿Eres un cliente A1 o eres un cliente con morosidad? Ahora, en cuanto al capital, en este rubro se engloban todos los activos, a cuanto ascienden sus ahorros, inversiones y se añaden los bienes que posee. Por ejemplo, el objetivo de este es analizar si este conjunto de bienes puede servir como garantía de un préstamo que solicita, pues con él se podría respaldar el monto que lo requiere. Ese es el capital, tus activos. ¿Cuáles son tus activos? Son tus ingresos. Por ejemplo, dentro de tus activos tú tienes, ¿cuáles son tus ingresos? Ingresos por trabajar, de tu trabajo, tu sueldo fijo. Otros ingresos, de repente aparte de trabajar tienes una tienda o un negocio. Entonces tienes ingresos por ventas. Entonces todo eso forma parte de tus activos. Es ese capital de trabajo que tú tienes. ¿A cuánto asciende? ¿Ya? Ahora, y a este caso le añaden parte del patrimonio. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es el patrimonio? Patrimonio es si es que tienes casas, que tienes lotes, si tienes terrenos, algo que te pertenezca a ti, ¿no? Si tienes carro. Entonces, ese es tu patrimonio. Entonces, el objetivo es analizar tus activos y eso es lo que te va a garantizar, como dice, que tu crédito sea mayor, porque esos activos son los que van a respaldar para que puedas trabajar de una buena manera. Ahora, en el caso por ejemplo, de los pasivos son nuestros gastos. A ver, un momentito, por favor, el profesor Gustavo me está hablando y continuemos. Ahora, estábamos hablando que el capital, en este caso, forma parte de nuestros activos. Y nuestro patrimonio que nosotros tenemos es la garantía que nosotros vamos a darle ese crédito. Nosotros tenemos una casa, esa va a ser nuestra garantía para poder acceder a ese crédito. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no podemos pagar nuestra casa o nuestro terreno o nuestro patrimonio, queda como garantía. ¿Ya? Luego, en la parte de la capacidad. Cuando hemos hablado de capacidad de pago, la capacidad de pago, por ejemplo, hemos visto, a ver, un momentito, por favor. Hablamos nosotros, jóvenes, acerca de la capacidad de pago, es ver si es que nosotros estamos en la capacidad de cumplir esa responsabilidad crediticia. Por ejemplo, está basado en los ingresos, si es que hay otras deudas, si hay cuántas personas están a cargo, que lo hemos visto en la clase anterior, de acuerdo a la capacidad. ¿Cuándo tenía una capacidad de pago alta? ¿Qué porcentaje tenía que pasar? A ver. ¿Cuándo es una capacidad de pago alta?
ver, señorita Verónica Gómez, ¿qué porcentaje tenía que pasar un cliente cuando se evaluaba la capacidad para decir que tiene una capacidad de pago alta? A ver, el 10%, señorita Mari, representa una capacidad de pago baja. 30%. Muy bien, señorita Rosa. El 30%, cuando pasa el 30%, es mayor al 30% de lo que queda, entonces se podría decir que su capacidad de pago es alta. Pero si solamente nos queda un 10%, la capacidad de pago es baja. ¿Ya? Ahora, para mejorar estas tres Cs, que es carácter, capital y capacidad, hay que aumentar las posibilidades de obtener un crédito. Por ejemplo, para obtener un crédito, primero lo que nosotros tenemos que hacer, un consejo, nunca saques un crédito sobre otro crédito. Si tú sacas un crédito para pagar otro, es grave error, gravísimo. ¿Por qué? Porque vas a tener que aumentar el periodo de pago, vas a tener que aumentar cuotas y en realidad lo que estás consiguiendo es más endeudamiento. Entonces, primero, para tener un crédito hay que pagar en totalidad las deudas. Por ejemplo, si tienes saldo en tarjetas de crédito, debes de pagarlas, ¿ya? De repente, si es que tienes créditos pendientes, ya ir pagando esos créditos. Ahora, si trabajas, tienes 2 o 3 créditos diferentes, procura no sacar los créditos muy juntos, sino que ya haya pasado un tiempo determinado. Por ejemplo, si has sacado un crédito en una entidad financiera A y ya estás terminando de pagar, puedes acceder a otro crédito. Pero si vas a sacar los dos créditos juntos, va a ser un poco complicado porque te vas a ver, vas a tener problemas de pago al finalizar, ¿no? ¿Qué hacen muchas personas? Hay clientes o hay personas que quieren obtener créditos en cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, va una señora o un cliente X al banco A solicitar 10.000 soles. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco evalúa todo su historial, todas sus cosas. Le dice, ¿sabe qué, señora? Yo no le puedo dar 10.000. Yo le puedo dar 5.000. Va a otra entidad financiera y le dice lo mismo. Las dos entidades, todas las entidades financieras le dicen lo mismo, que solo le pueden dar 5.000. Pero ojo, escuchen, ¿qué sucede? Por ejemplo, si estamos hablando de, ya, ahorita esa persona o ese cliente está 100% en el banco, es decir, no tiene deudas, no tiene morosidad, está excelente en el sistema. Entonces, ¿qué hacen muchos clientes? Van al banco A y van al banco B el mismo día. Presentan su documentación y saca, en este caso recordemos que el cliente solicitaba 10.000 soles. Entonces saca 5.000 soles del banco A y 5.000 soles del banco B. ¿Por qué? Porque cada banco le dijo que le podía dar hasta 5.000 soles. Pero sin tener en cuenta que que iba a tener otra deuda, ¿no? Entonces, como el sistema no ha cambiado y marca igual para todas las entidades financieras, saca 5.000 soles el mismo día de dos entidades financieras diferentes. Y obtuvo los 10.000 soles. Ella dice, lo hice bien, engañé al sistema financiero y obtuve los 10.000 soles que quiero. Pero ¿cuál es el problema que va a tener ese cliente? En el momento de que va a pagar, como dice, ya dentro del sistema financiero ya lo engañó el sistema financiero, va a tener dos entidades, va a jalar el crédito, pero el problema va a ser su capacidad de pago. Pagará una cuota, pagará bien, para el otro tendrá problemas, para la otra entidad tendrá problemas, entonces va a haber problemas en la capacidad de pago, porque si el banco te ha evaluado de acuerdo a tu capacidad de pago, a menos que tú tengas otros ingresos y no los hayas declarado. Y recordemos que cuando no se declaran todos los ingresos, también puede ser, como te digo, puede ser víctima o sospechosa de estar haciendo uso del lavado de activos. Recuerdan que trabajamos ese tema. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se hace esas jugadas.
porque el problema es para los clientes. El cliente al final no va a poder cumplir con la capacidad de pago pertinente y no va a ser responsable ni con una entidad financiera ni con la otra entidad financiera. Entonces va a caer en un grado de morosidad. Por eso es muy importante que si sacas crédito en diferentes entidades financieras, lo evalúes bien. De preferencia, trabajar con una sola entidad financiera y terminas de sacar un crédito y pagas otro. Pagas uno, sacas otro, con la finalidad de que no se te haga un cargamontón en los créditos. Puedes tener hasta 3 créditos en diferentes entidades financieras, sí. ¿Te lo permite el sistema financiero? Sí. Pero la capacidad de pago como cliente a veces se ve afectada. Ahora, él dice, mantener las cuentas antiguas. Los bancos siempre toman en cuenta la antigüedad con alguna tarjeta, mantenerlas, ¿no? Más que todo los bancos lo que quieren es tenerte como cliente fideligno, que seas fiel a esa entidad financiera. Entonces, tú ofreces un crédito o tienes tu crédito, terminas de pagar ese crédito y puedes renovar otro. Entonces ahí te van aumentando también tu cartera de crédito. Ya no te van a dar 5,000, sino de repente 10,000, 12,000, 13,000. Entonces va a ir aumentando paulatinamente tu cartera de crédito de acuerdo a tu capacidad de pago y tienes una mejor evaluación. Realiza sus pagos a tiempo. Cumplir con la forma o con el tiempo previsto de pago, eso te ayuda o te marca como una persona responsable dentro del sistema financiero y te ayuda a construir un buen historial crediticio. Si toma en cuenta estas recomendaciones, se puede conservar un historial crediticio sano y unas finanzas exitosas. Para que tú puedas estar tranquilo, siempre saca créditos de acuerdo a lo que tú consideres que puedes pagar. Nunca te satures al 100%. Por ejemplo, tú ganas 1,000 soles. De los 1,000 soles que ganas, 500 te gastas en comida, ropa, vivienda, ciertas cosas. Y te quedan 500. No te saques un crédito a pagar para pagar 500 soles mensuales. Sácate un crédito donde de repente puedas pagar 200 o 300 mensuales. Para que la diferencia que te quede, esos 200 o esos 300 que te queda de diferencia, sea tu retén en caso de emergencia. O te sirva para darte unos gustos inesperados que no estaban planeados. Por ejemplo, se acerca tu cumpleaños, se acerca el cumpleaños de tu amiga, de algún familiar, quieres salir a comer con tus amigos, de repente un viaje pequeño, entonces siempre tienen que guardarse dinero de retén. ¿Para qué? Para evitar que ustedes se acumulen. Si tú vas a decir, no, yo me voy a sacar un crédito para pagar 500 mensual y te vas a quedar sin ningún sol a fin de mes, no te conviene porque vas a vivir estresado, tienes imprevistos, puede ser enfermedad, viaje, gozo, lo que tú quieras. No vas a tener ese dinero y simplemente cuando una persona está inestablemente económicamente mal, o sea, estás mal económicamente, tu personalidad, en este caso tu estado de ánimo, va a cambiar. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado cuando sacan los créditos. Siempre calcular bien a cuánto asciende la capacidad. Por eso es muy importante conocer la capacidad de pago. ¿Cómo hallábamos la capacidad de pago? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien se recuerda? Seguíamos 3 pasos. Nuestros ingresos brutos, nuestros ingresos netos y nuestros gastos. ¿Cuáles son nuestros ingresos brutos? A ver. ¿Cuáles son nuestros ingresos brutos? Todos los ingresos que se dan antes de ser aplicado con impuestos. Es decir, tenemos nuestros ingresos y no tienen ningún impuesto. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, solamente ustedes tienen que acordarse un poquito. Y los ingresos netos es después de haber descontado impuestos, pagos. Entonces, tenemos cuánto nos queda neto. ¿Ya? Ahora, nuestros gastos. Nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestros gastos. Si tenemos gastos fijos o gastos variables.
A ver, señorita Brígida, dígame, ¿cuáles son sus gastos fijos de usted? A ver, ¿cuáles son los gastos fijos? En la alimentación, ¿Ya? salud, No, gastos fijos, que gastas lo mismo cada mes. los servicios de agua, luz que tengo que pagar, ¿Ya? ¿Qué más? Los para una servicios. persona ya alquilado con el alquiler, Ya, el alquiler, si es que estás alquilado. Y lo que es la alimentación, ¿verdad? Alimentación, vestido, bueno, ropa y lo que es educación. En este caso, tienes un costo fijo en el pago de tus pensiones. Muy bien, gracias, Brígida. A ver, señorita Rosa, ¿cuáles serían sus gastos variables que usted tendría? Rose, cállate. A ver, señorita Rosa, ¿cuáles serían sus gastos variables? el pago de internet, Ese es un gasto fijo. no sé si me quiero ir a pintar el cabello, Claro, sí. Puede ser, ¿no? Cuando te quieres hacer ciertos arreglos, distracciones. quiero comprarme algo, alguna ropa, de repente algún viaje o Ok, muy bien, señorita Rosa, muchas gracias. ¿Y cómo hallamos la capacidad de pago? A ver, señorita Fanny. ¿Cómo hallamos la capacidad de pago, señorita Fanny? Fanny, ¿estás? A ver, señorita Evelyn, díganos, ¿cómo hallamos la capacidad de pago? Evelyn, ¿estás? ¿puedo participar yo? A ver, Mari, dime. Si no me equivoco es el total de su ganancia, ¿no? Menos el total de su gasto, ¿sí? A ver, primeramente, ¿qué restamos? Los gastos ¿De dónde restamos los gastos? de su ganancia De sus ingresos netos. Ya, ahora ese resultado, ¿qué hacemos? se le resta Lo dividimos, al resultado, sí, al resultado. sí, se divide ¿Entre qué dividimos? Entre sus ingresos netos. Muy bien, señorita Mari. A ver, cuando hallamos la capacidad de pago, nosotros restamos nuestros ingresos menos nuestros gastos.
esa cantidad que nos queda la dividimos entre los ingresos y nos va a dar un porcentaje, lo expresamos en términos porcentuales. Si nos sale mayor a 30%, nuestra capacidad de pago es alta. Si nos queda menor al 10% o entre un 10%, estamos hablando que nuestra capacidad de pago es baja. ¿Ya? Siempre debemos de reservar para nuestros imprevistos. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí?